Muy bien, estimados estudiantes, hoy vamos a seguir repasando los temas a seguir sobre el cuestionario de física, ¿no? En este caso tenemos el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Verdad? Recordemos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? El teorema de Pitágoras establece que, por ejemplo, si usted tiene un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Verdad? De la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Ya. Entonces, si usted se fija siempre, el ángulo recto es el que va a formar 90 grados. Y el que está al frente, recuerda que esto mide 90 grados, y el que está al frente, ¿qué es? Es la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y los otros de acá se los conoce como catetos. ¿Ok? Se conoce, supongamos que hipotenusa es C, el cateto de acá es A y B. Se conoce que por Pitágoras se estableció que C elevado al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que para el cálculo de la hipotenusa sería el cuadrado de la suma de sus catetos. Entonces, al momento de despejar, tendríamos lo siguiente. Quedaría que esto es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, como ley, el teorema de Pitágoras establece qué cosa, que es que la fórmula directa para calcular la hipotenusa sería la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Entonces, esto es para calcular hipotenusa. Pero ahora, haciendo un cálculo un poquito más avanzado, por ejemplo, podemos también hacer lo contrario. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el cateto A, y miren que A está en la fórmula de acá. Entonces, si yo coloco A cuadrado, vendría a ser ¿qué cosa? C cuadrado menos B cuadrado. No ven que el B al ser positivo pasa al otro lado. Y como no me puede quedar así, lo encierro en raíz. C cuadrado, B cuadrado. ¿Sí ven? Asimismo, si yo calculo B, literalmente quedaría lo mismo. Quedaría en cambio C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Fácil. Cuando tú veas dos catetos, vamos a usar la fórmula positiva. Eso significa que elevamos al cuadrado los catetos, sacamos la raíz y obtenemos la hipotenusa. ¿Sí? Ese fue el pequeño tic que habíamos visto en clase. Ahora, si yo quiero calcular el cateto, recuerda que para calcular un cateto, ¿qué necesitas? Un cateto y la hipotenusa. Y en la fórmula que aprendimos, en vez de más, vamos a usar menos. Y siempre vamos a restar, como te fijas en la pizarra, siempre vamos a restar la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Sí o no? Entonces, habiendo dicho eso, procederemos a hacer. Por ejemplo, mira el triángulo que tienes a tu izquierda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese triángulo que tienes a tu izquierda, ¿qué tienes? Observa, tienes hipotenusa y tienes un cateto 1. ¿Qué te falta? Te falta el cateto 2. ¿Sí o no? Entonces, por teorema de Pitágoras, ya sabemos que vamos a calcular, por ejemplo, qué es el cateto 2, porque yo lo quise llamar cateto 2. ¿Sería cuánto? 17 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Por qué uso compositivo? Porque recuerda que estamos calculando un cateto, pero ustedes dirán, profe, pero si es negativo, efectivamente es negativo, porque estamos calculando un cateto, no la hipotenusa, ¿ya vieron? Se dejan llevar por el error. Entonces, siempre vamos a restar la hipotenusa menos un cateto. Entonces, pueden meter estos datos en la calculadora. Aquí voy a compartirle toda mi pantalla para que sepa cómo se hace. Por ejemplo, ahí usted, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente: 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿sí ve? Y de ahí sacaría la raíz, que es 15. Entonces sabemos que C2 es igual a 15. Ya está, eso es todo. Ahora veamos el que sigue. Observa, tienes 13 y 12. Si te fijas detenidamente, siempre que está al frente de su ángulo, donde hay un rectángulo, es la hipotenusa. Y el de acá es un cateto. Si te das cuenta, me están preguntando el otro cateto. Le vamos a llamar cateto 2. Entonces, prácticamente aplicamos lo de arriba. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Usted sabe que 3 al cuadrado es 169 menos 144. Eso daría 25, si no me equivoco.
Y la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Ahí estamos. ¿Sí ven? O sea que el valor de ese cateto, ¿cuánto es? 25, ¿sí? Ahora veamos con el siguiente ejercicio. Entonces, ahí en cambio, si te fijas, tienes los dos catetos, ¿sí o no? Esta vendría a ser lo que es la hipotenusa, ¿no? ¿Verdad? Y este de acá vendría a ser los catetos. Ajá, vendrían a ser los catetos. Muy bien, eso sería todo. Entonces, recuerda que si teníamos los dos catetos, usábamos la fórmula, pero con positivo. Entonces, ahí usted tiene que la hipotenusa, al que la vamos a llamar h, vendría a ser el cuadrado de la suma de sus catetos. La raíz cuadrada de la suma de sus catetos. Entonces, este llamemos 1, este llamemos 2. Cateto al cuadrado más cateto 2 al cuadrado y todos son raíz. Entonces, ahí tendríamos h es igual a cateto 1 y daría 8 al cuadrado, cateto 2, 36. Perdón, 6 al cuadrado. Muy bien. Entonces procederemos. Sabemos que esto quedaría 64 más 10 más 36, que efectivamente eso daría 100. Y raíz cuadrada de 100, ¿cuánto? Es igual a 10. Y listo, chicos. Entonces, moraleja de la historia. Cada vez que nos mandan a calcular Pitágoras, si es solo la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos. Si fuera algún otro cateto, ya sea cateto 1, cateto 2, eh, ahí nomás tienes que tener cuidado que te contraataquen, pero en el caso de para calcular la hipotenusa, siempre recuerda que vas a usar que cuando tengan los dos catetos, siempre vas a usar que es positivo. Simplemente eso, nada más. Ajá, simplemente eso.